uno de ustedes en esta mañana y quiero que podamos abrir nuestros corazones para poder recibir esta palabra. Así que le damos la bienvenida a cada uno de nuestros amados hermanos, amigos, familiares que en este momento están conectándose a través de las redes sociales para poder recibir esta palabra de parte de Dios. Así que doquiera que esta palabra pueda llegar, oramos al Todopoderoso Dios para que su gracia, su poder se pueda manifestar sobre cada una de nuestras vidas. Salmos 126, desde el verso 1 hasta el verso 6 vamos a estar leyendo la palabra en esta mañana. Así que cuando todos lo tengan, por favor me acompañan con un fuerte amén. Amén. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Eterno Dios y Padre nuestro que habitas en las alturas, te damos gracias en esta mañana por esta tu palabra. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo pueda ministrar sobre cada una de nuestras vidas y podamos ser edificados en esta mañana en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento cada uno de mis estimados y caros hermanos que costaron la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que esta mañana quiero traer una palabra de enseñanza de parte de Dios y la he titulado Sueños hechos realidad. Dígale que está a su lado: sueños hechos realidad. Cuando hablamos del Salmo 126, definitivamente no es un salmo común y corriente, sino que es un salmo que habla acerca del cumplimiento de que una temporada iba a dar término y iba a entrar una temporada nueva de parte de Dios. Y la temporada que iba a darse por terminada era la temporada del cautiverio de los 70 años que el pueblo de Israel había estado cautivo en Babilonia. Y este Salmo 126 es una narrativa de que esa temporada iba a finalizar y al mismo tiempo muestra una gran enseñanza de lo que aconteció durante los 70 años que el pueblo estuvo en cautiverio. Definitivamente el salmista en el Salmo 126 quiso traer a colación lo que había acontecido, de tal manera que el pueblo de Israel pudiera estar apercibido de lo que iba a hacer Dios en esta nueva temporada, cuando los iba a traer nuevamente a Israel, a tomar posesión nuevamente de Jerusalén. Y lo más interesante de todo esto es poder nosotros notar que este Salmo 126 hace una alusión directamente a lo que fue el pueblo cuando estaba en Babilonia y de cómo debían de vivir, dando a entender que delante del Señor siempre ha habido alguien que se ha levantado y constantemente ha podido estar en la presencia de Dios de una manera que es como un intercesor
que se levanta para clamar y para estar constantemente presente delante de Dios como un remanente al cual Dios escucha y al cual Dios envía su gracia sobre la vida de cada uno de ellos. Cuando el salmista habla en el Salmo 126 y trae lo que había acontecido, que ya estaba por terminar, 70 años de esclavitud, 70 años de opresión, 70 años de calamidad, y ya el tiempo se estaba cumpliendo, dado que ya iba a terminar y el pueblo iba a poder regresar nuevamente a Jerusalén. Y el domingo pasado yo hablaba de la condición del pueblo cuando había regresado. Había regresado en una condición donde no todos estaban buscando la presencia de Dios, donde no todos estaban buscando el anhelo ferviente de Dios en la vida de ellos, y el hacer la voluntad de Dios en cada una de sus vidas. Y es justamente en esta mañana que podamos nosotros entender lo siguiente: en la gracia no hay ley que pueda permanecer ante la gracia, pero en la ley Dios manifiesta una gracia. Y el Salmo 26 es un tiempo de apertura de parte de Dios para darle la oportunidad a aquellos que habían entrado a Israel, que habían entrado nuevamente a Jerusalén, pero que sus vidas no estaban alineadas de parte de Dios. Aquellos 70 años habían operado de tal manera que muchos del pueblo no estaban rindiendo honor ni estaban adorando a Dios, sino que durante ese tiempo habían acomodado su vida y estaban viviendo de tal manera que, aunque vivían esclavos, no estaban dándole a Dios toda honra y toda gloria. Y es importante que nosotros podamos entender esto. Cuando hablamos de crisis, cuando hablamos de opresión, cuando hablamos de 70 años de esclavitud, yo quiero que nosotros podamos entender que no importa la presión que pueda venir sobre nuestras vidas, no es la presión lo que va a definir las decisiones nuestras, sino que aquellas opresiones, aquellas necesidades, aquellas adversidades, muchas veces lo que vienen simplemente es a mostrar lo que estaba ya en el corazón de cada uno de nosotros. En estos tiempos en los cuales nosotros hemos estado viviendo, y hacemos alusión a esto, porque justamente el tiempo que hemos atravesado pudiera llamarse un tiempo de una gran adversidad, como los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel. Y en muchas ocasiones usted ha tenido la oportunidad de poder hablar con alguien que profesa la misma fe que usted tiene, y esta persona pudiera decir que en este tiempo sus defensas espirituales han caído, se han descuidado por todo lo que hemos atravesado y por todo lo que hemos estado viviendo. Pero yo en esta mañana quiero poder traer a conocimiento de cada uno de nosotros que esto que hemos estado atravesando y que hemos estado viviendo no es ninguna excusa para que nadie pueda decir: mi fe se ha debilitado por lo que yo he estado atravesando, mi fe ha menguado por lo que yo he estado viviendo, sino que simplemente este tiempo ha venido a traer y a revelar lo que ya estaba en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, Dios en el Salmo 126 le da la oportunidad al pueblo que había bajado la guardia, al pueblo que había hecho que sus defensas espirituales pudieran estar decaídas. Ahora Dios le da la oportunidad para que este pueblo pueda tener un verdadero arrepentimiento, pueda volverse nuevamente a Dios y pueda poder entrar, tomar posesión de la tierra, establecerse nuevamente en la
lugar. ¿Cuál es la posición en la cual Dios quiere ver a cada creyente? Dios quiere ver a cada creyente que en su corazón el primer lugar siempre esté reservado para que sea Dios el que lo pueda ocupar. Cuando esto ocurre, definitivamente estamos preparados para poder resistir, para poder hacerle frente a todo lo que pueda levantarse en contra de la creencia que nosotros hemos recibido y de la búsqueda de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros hemos atravesado un problema bastante difícil, igual que el pueblo de Israel. Pero en el Salmo 126, la Biblia habla de cómo ellos pudieron atravesar y de cómo ellos pudieron mantenerse. Y en medio de estar en Babilonia, en el Salmo 137, en el verso 1, la Biblia declara cómo parte del pueblo, a través de lo que estaban viviendo, habían decaído espiritualmente. La Biblia dice, Salmo 137, 1, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos cuando estábamos en cautiverio y llorábamos al acordarnos de Sión, y en los álamos que había en la ciudad colgamos allí nuestras arpas, dando a entender que el pueblo de Israel en el cautiverio, muchos del pueblo habían colgado las arpas, no estaban adorando, no estaban rindiendo honor a Dios. Y si en ese momento alguien les preguntara cuál había sido la causa, quizás muchos de ellos pudieron haber dicho: por estar en la esclavitud, por estar en cautiverio, definitivamente nuestras defensas espirituales han decaído. Pero Dios quería mostrarle al pueblo que no todo se había perdido, porque aunque una gran parte se había alejado, no le estaba dando el reconocimiento a Dios, no estaba poniendo a Dios en el primer lugar en su vida, también es cierto que había otro grupo que sí lo estaba haciendo. Y es importante que nosotros podamos ver cuál es el modus operandi de nuestro Dios. Cuando la Biblia habla en el Salmo 126, en el verso 1, la Biblia dice estas palabras: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Cuando la Biblia habla de Sión, no está hablando de un lugar físico, sino está hablando de una posición. Está hablando de lo que la Biblia enseña como el remanente. Ese remanente que, no importando las calamidades, las adversidades, las dificultades, siempre tiene sus manos levantadas delante de Dios y siempre está reconociendo a Dios como el Dios todopoderoso. Este grupo que estaba en el cautiverio habían declarado en el Salmo 126 el anhelo que había en el corazón de ellos. Y en el 126:1 ellos dicen: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, nosotros, los que estamos en cautiverio todavía, pero mantenemos la esperanza, estamos firmes, aunque estamos atravesando esto, estamos confiados que Dios nos hará soñar y que seremos como aquellos que sueñan, que veremos la realidad de lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios estaba refiriendo a ese gran remanente que, pese a toda adversidad, se había mantenido. Y es importante que nosotros sepamos cómo es que Dios obra en estos tiempos. ¿Cuál es la manera como Dios ministra? Siempre, en todo momento, ha habido adversidad contra la iglesia. Lo que nosotros hemos atravesado, y a través de toda la historia, lo que la Biblia enseña que el pueblo de Dios ha atravesado, ha sido multitudes de adversidades. Y aunque muchos han decaído en su fe, en mantenerse firmes, siempre
Dios será reservado un grupo de hombres y mujeres que pese a toda adversidad han mantenido su integridad delante de Dios. Acordémonos cuando aquel hombre, el profeta del fuego, estaba atravesando un momento difícil y le dice al Señor: solo yo he quedado como profeta tuyo en Israel. Y la voz de Dios tuvo que intervenir y cortar al profeta Elías y tuvo que decirle: tú crees que está solamente tú, pero yo me he reservado 7,000 rodillas que han estado dobladas delante de mi presencia. Siempre, en todo momento, ha habido un remanente que es lo que permite que la iglesia no se detenga, que la obra de Dios no se pare, sino que continúe pese a toda adversidad. Es ese remanente lo que hace que la obra de Dios pueda avanzar, aún en los momentos de más dificultad, aún en los momentos de mayor adversidad. Ese remanente permite que la obra de Dios nunca se vea estancada. Cuando yo estaba recién convertido y hablaba con las personas para predicarle de Cristo, recién convertido con poco conocimiento de lo que la Biblia enseñaba, a veces tenía que interactuar con personas que tenían más conocimiento y a veces me preguntaban la siguiente pregunta, que para un recién convertido con poca experiencia le era difícil poder responder. Y la pregunta era la siguiente: si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar en el huerto, ¿por qué Dios permitió que eso pasara? ¿Por qué Dios no quitó ese árbol? ¿Por qué Dios permitió que eso aconteciera? Y la gente siempre me hacía esta pregunta. Y en muchas ocasiones yo le respondía algo, pero no podía satisfacer realmente la necesidad de la persona, porque todavía no se me había revelado lo que la palabra de Dios declara. Cuando yo leí esto de la palabra de Dios, a partir de ese momento pude entender por qué razón Dios permitió todas las cosas, por qué Dios no destruyó lo que habían pecado y construyó una nueva creación, sino que simplemente pudo continuar con la que ya estaba, aunque había caído. Y es lo que la Biblia habla en Primera de Pedro, en el capítulo 19, en el verso 20, dice la Biblia: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preparado desde antes de la fundación del mundo. Dando a entender que Dios no cambió el plan porque el hombre había fallado, puesto que ya uno estaba creyendo en ese plan. Y aunque un solo crea, Dios no destruye nada cuando alguien está creyendo que Dios lo puede hacer. Y es el hecho de cuando aquel hombre llamado Abraham intercede por Sodoma y Gomorra para que Dios no la destruya, una ciudad que había llegado el pecado a la presencia de Dios. Sin embargo, Abraham intercede por la ciudad y le dice a Abraham a Dios: Señor, y si en la ciudad hubieran 50 hombres que creen en ti, ¿aún así la vas a destruir? ¿Vas a destruir el justo con el injusto? ¿Los dos lo vas a exterminar? Y Dios le dijo a Abraham: si hay 50, no la voy a destruir. Y cuando Abraham se da cuenta que no hay 50, le dice a Dios: Señor, y si hay 40. Y cuando se da cuenta que no hay 40, le dice: Señor, y si hay 30. Y cuando se da cuenta que no hay 30, le dice: ¿y si hay 20? Y cuando se da cuenta que no hay 20, le dice: Señor, ¿y si hay 10? Y dice la Biblia que no había 10. La pregunta es la siguiente: si hubieran aparecido 10 hombres que estuvieran temiendo a Dios, que estuvieran parados en la brecha, que estuvieran siendo remanente, ¿qué cree usted que Dios hubiera hecho en Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios destruye Sodoma y Gomorra? Dios destruye Sodoma y Gomorra porque no había nadie, no había remanente, no había nadie que pudiera pararse en la brecha a interceder. El Salmo 127
su esperanza puesta en Dios, de tal manera que las adversidades no los iban a detener, que los problemas no iban a frenar su fe, que los conflictos que se iban a presentar no los iban a poder detener, para que no continuaran creyendo que Dios podía hacerlo. Ellos sabían y estaban seguros de algo, y lo decretaron desde que empieza el Salmo 126. En la primera palabra ellos dicen: ¿cuándo, Jehová? Hay un cuándo de parte de Dios. Hay un cuándo donde Dios determina, donde Dios pone fecha, donde Dios hace que las cosas puedan ocurrir. ¿Cuándo nace Cristo? Cuando se cumple el tiempo de su advenimiento. ¿Cuándo muere Cristo? Cuando se cumple el tiempo de su crucifixión. Hay un cuándo de parte de Dios, y aquel remanente sabía que el tiempo de ellos no lo iba a determinar la calamidad, la adversidad, las dificultades, sino que cuando llegara el tiempo establecido por Dios, Dios los iba a libertar y los iba a traer nuevamente a Jerusalén, como Dios lo cumplió y como Dios lo hizo. ¿Por qué Dios lo cumple y lo hace? Porque en Babilonia había un remanente que se había mantenido firme delante de Dios, que no importando las adversidades, las dificultades que se les presentaron, ellos sabían, que estaban convencidos que Dios iba a obrar a favor de cada una de sus vidas. Y es importante nosotros poder manejar esto para dar a entender que hay un cuándo de parte de Dios. Porque a veces, cuando estamos pasando por un momento de aflicción, nos preguntamos: ¿hasta cuándo durará este problema? ¿Hasta cuándo durará esta aflicción? La aflicción, el problema durará hasta que nuestro Dios se levante a favor de cada uno de nosotros. Pero mientras Dios se levanta, ¿qué debe de hacer el remanente? ¿Qué debe de hacer la iglesia? ¿Qué debe de hacer aquellos que han creído en Dios? Aquellos que han mantenido su fe hasta que el cumplimiento no llegue. La iglesia, los creyentes, tienen que mantener su fe activa, su fe viva, creyendo que lo que Dios ha establecido, Dios lo va a cumplir. Y en el Salmo 126:2 empieza ya el salmista a narrar lo que va a acontecer. Su fidelidad le había llevado al punto de entender lo que Dios va a hacer. Y en el Salmo 126:2 la Biblia dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua se llenará de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Pero ¿cuáles son estos? No se está refiriendo a todo el pueblo de Israel, se estaba refiriendo al remanente. Y por eso es que en el libro de Ageo viene la palabra contundente de Dios para que el pueblo entre en un arrepentimiento y pueda sumarse a ese gran remanente que había perseverado y que estaba preparado para recibir por herencia la tierra que Dios había decretado para ellos. Entonces la Biblia habla: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua se llenará de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos, con el remanente, con lo que han creído, con lo que han permanecido, con lo que se han mantenido. Y hay 4 razones que Dios habla en el Salmo 126 para dar a entender esto. La primera es: número 1, Dios da honra, gloria y alabanza para Él glorificar Él su nombre. Lo primero que debo de entender es
que en medio de toda adversidad, en la boca del remanente siempre hay una palabra de gracia, una palabra de gratitud y una palabra de honra delante del Señor. Porque el remanente adora a Dios, no basado en las circunstancias que se estén presentando. El remanente no adora porque las cosas están bien. El remanente adora y sirve a Dios por convicción, por lo que ellos han creído, por lo que ellos han sabido de Dios. Y la adversidad, ellos entienden que es un lazo de tiempo en el cual ellos están atravesando, pero que es la gloria, la honra dada a Dios, está por encima de las emociones en las cuales en el día de hoy yo puedo estar. Me voy a explicar. El dar honra a Dios, el dar gloria a Dios, el dar alabanza a Dios no puede estar sujeto a si el día mío hoy, que yo me he despertado con todos mis problemas resueltos, y como tengo todo resuelto, entonces puedo glorificar y puedo alabar a Dios. No, el remanente se levanta y aunque haya adversidad, sabe que hay un Dios que está en los cielos, que tiene poder, que tiene gloria y que es merecedor de toda alabanza y de toda gloria. Por tal motivo, lo que me acontezca o me deje de acontecer no es lo que va a provocar que haya una alabanza en mi vida para glorificar a Dios. Salmo 126, estaban en cautiverio, pero aún estando en cautiverio, estaban declarando lo que Dios iba a hacer con ellos. Estando en cautiverio, pudieron decir, entonces seremos como los que sueñan. Y como vamos a soñar, ¿qué vamos a soñar? Vamos a soñar que nuestras bocas se van a llenar de risa. Aunque ahora en tristeza, en medio de ella, yo voy a declarar lo que Dios va a hacer con mi vida. En medio de esa adversidad, yo voy a declarar lo que mi Dios hará con nosotros. Y lo que Dios va a hacer conmigo es tan grande que yo voy a darle a Él toda la gloria, voy a darle a Él toda la honra. O sea, el glorificar a Dios, el exaltar a Dios, no estará sujeto a las emociones mías, sino a la convicción que yo tengo delante de Dios. Número 2. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Número 2, anote, testimonio. Al día de hoy, todavía las naciones del mundo no entienden cómo un pueblo tan pequeño como Israel, rodeado de tantos enemigos, se estableció allí, y estando allí, nadie ha podido coartar y ha podido superarse por encima de gente más poderosa que ellos, porque simplemente creyeron a lo que Dios había establecido, y hasta el día de hoy Dios ha cumplido y nunca dejará de cumplir lo que Él ha establecido. Hasta el día de hoy, hablar de Israel, se habla de un testimonio de que lo que han logrado no ha podido ser por mano de hombre, sino que ha tenido que ser por la intervención divina de parte de Dios sobre la vida de ellos. ¿Y qué diremos nosotros contra la iglesia o a favor de la iglesia a la cual nosotros en este día pertenecemos? ¿Cuántas adversidades? Y hasta el día de hoy tienen que testificar nuestros familiares, nuestros allegados, si pertenecemos al remanente, que nos hemos mantenido firmes. Llegará un día que aquellos que se han levantado contra nosotros tendrán que reconocer que Dios ha estado a favor de cada una de nuestras vidas. Eso es testimonio, el poder mantener una creencia en Dios por encima de todas las adversidades. Número 3, por favor, anote. Reconocimiento.
Salmo 126:3 dice la Biblia: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y nosotros estaremos alegres. No es solamente que la gracia de Dios vendrá como testimonio a que los demás vean las maravillas de Dios en nuestra vida, sino que nosotros podremos palpar la grandeza, la veracidad de Dios en nuestras vidas. Por eso, hermanos, hay que mantenerse como parte del remanente. ¿Cómo se mantiene el remanente ante toda adversidad? Firmes. Una palabra siempre de honra en sus labios. Una palabra siempre de gratitud, dando testimonio que nuestro Dios obrará, que nuestro Dios suplirá, que nuestro Dios abrirá puertas, que nuestro Dios hará. Y aunque, como dice la Biblia, alguien te pregunte: ¿y dónde está tu Dios en un momento de necesidad?, usted podrá decir: mi Dios está en el trono, y cuando llegue su tiempo, Él se glorificará a favor de la vida de cada uno de nosotros. El remanente mantiene siempre una palabra de fe y una palabra activa en la presencia de nuestro Dios. Y por eso la Biblia habla en el Salmo 126, en el verso 4, que una de las promesas era: Dios hará volver nuestra cautividad, y Jehová nos abrirá como los arroyos del Negev. Dios nos traerá a la tierra, y Dios iba a bendecir de tal manera al pueblo de Israel que iba a ser como los arroyos del Negev. Cuando la Biblia habla de los arroyos del Negev, era que aquel río grande que inundaba todo Israel, en el invierno aquel río descendía de las montañas y en invierno se congelaba. Y cuando el río se congelaba, el agua dejaba de fluir y todo el terreno, la llanura abajo, comenzaba la tierra a secarse y comenzaba a no producir. Pero cuando el invierno pasaba y comenzaba el hielo a gastarse, comenzaba el agua a fluir, y cuando aquella agua llegaba y mojaba todos aquellos terrenos, a poco tiempo comenzaba la hierba y comenzaban los frutos, y comenzaba Dios a obrar, a dar bendiciones por montones a su pueblo. Y esto lo vemos, amados, como Dios ha bendecido de manera grande a su pueblo llamado Israel, y como Dios ha bendecido de manera grande a su iglesia, que no importa el levantamiento ni la oposición, la iglesia del Señor nunca ha caminado sola. Siempre la mano de Dios ha estado ahí para bendecir nuestras vidas. Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, dice la Biblia, segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, dice la Biblia, segarán. Aquí los salmistas estaban hablando acerca de lo que es la retribución de parte de Dios. Nosotros honramos a Dios, nosotros somos fieles delante de Dios, pero quiero que puedas entender que Dios bendice la fidelidad que cada uno de nosotros tenemos delante de su presencia. Y esto se llama retribución de parte de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Y esto lo vemos en el caso de Job, cuando perdió todo lo que tenía y se mantuvo firme delante de Dios. ¿Qué hizo Dios? Le devolvió el doble de lo que antes tenía. Dios bendice, Dios recompensa la fidelidad con que cada uno de nosotros nos mantenemos delante de su presencia. En otras palabras, el serle fiel a Dios tiene gratificación.
Somos altamente bendecidos cuando le somos fieles al Señor. Por eso la Biblia habla que los que sembraron con lágrimas, ¿cómo estaban sembrando? Con lágrimas. ¿Qué significaba sembrar con lágrimas? Con lágrimas significaba que cualquiera en un momento dado te puede ver a ti que estás alegre. Te puede ver a ti que estás contento. Te puede ver a ti que estás feliz. Pero nadie sabe las batallas, las luchas, las adversidades y las lágrimas que internamente tú estás derramando en un momento dado. Sin embargo, los demás te ven contento. Los demás te ven que estás firme. Pero la intimidad, en lo más profundo, acá dentro en el corazón, donde hay cosas que solamente Dios las conoce, solo Dios sabe las lágrimas que en muchas ocasiones, muchos de nosotros hemos tenido que derramar delante de Dios, pero delante de los demás presentamos una cara que no es que simplemente queremos hacerlo el fuerte, sino que en nuestras lágrimas hemos aprendido a que no le lloramos al problema, a que no le lloramos a la enfermedad, a que no le lloramos a la dificultad, sino que nuestras lágrimas son reservadas para derramarlas delante de aquel que tiene poder y que tiene gloria, que es Dios. Y es allí donde nosotros vamos y derramamos nuestras lágrimas delante de Dios y continuamos avanzando en lo que Dios ha determinado para la vida de cada uno de nosotros. Y es aquí donde la Biblia habla: los que sembraron con lágrimas, aquellos que sembraron, aquellos que pudieron mantenerse, aquellos que perseveraron, aquellos que atravesaron el problema, aquellos que las aguas no les pudo ahogar, aquellos que se sobrepusieron a todo y pusieron lo de Dios primero que lo de ellos. Eso se llama sembrar con lágrimas. Es trabajar para Dios, aunque en un momento dado tú no veas el resultado de lo que tú estás haciendo, pero tu convicción te lleva a una posición de tú hacer lo que sabes que tienes que hacer para Dios, no importando si haya fruto en el momento o si no haya, porque tú estás seguro que lo que tú estás haciendo va a producir cuando Dios determine que así va a ser. Eso es sembrar con lágrimas, es trabajar, es hacer lo que tienes que hacer, aunque tú no estés sintiendo, aunque no estés motivado, aunque no estés recibiendo un galardón por lo que estás haciendo, pero sabes que Dios te ha llamado a algo y que lo correcto es no detenerte, y aunque haya dificultad, tú aún con tus lágrimas trabajas, aún con tus lágrimas continúas, aún con tus lágrimas no bajas la guardia, y cuando te paras delante de los demás, te lavas la cara, te secas tus lágrimas y sales frente a los demás y le dices a los que están ahí: Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios se levantará, Dios obrará, Dios va a hacer, Dios se va a mover, va a venir la provisión de Dios, va a venir el sustento de Dios, va a venir la gracia de Dios, y tus lágrimas por dentro, pero por fuera no las expresas, porque caminas por convicción, sabe que Dios no va a fallar, sabe que cuando se manifieste el cuarto de Dios, Dios se va a levantar y va a traer retribución sobre la vida de cada uno de nosotros. Va Dios a obrar a favor de cada una de nuestras vidas. Por eso la Biblia habla en el Salmo 27:13, dice la Biblia: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué estaba expresando el salmista? Estaba pasando un momento difícil, pero el salmista decía: ¿cómo? ¿De qué manera yo no puedo desmayar si mantengo mi esperanza
tierra, veré la grandeza y la bondad de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros si me mantengo firme. No era que no había adversidades, no era que no había enfrentamiento, no era que no había dificultad, era que él entendía que no podía desmayar. Y lo que lo mantenía firme era creer que Dios estaba con él y que en la tierra de los vivientes él iba a ver la gracia y la bondad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué podemos decir del Salmo 35? Que dice la Biblia, porque un momento será la ira de Dios, pero su favor va a durar toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. ¿Qué estaba expresando el salmista? El salmista estaba expresando que no hay dificultad que sea eterna, que todo problema pasará, y si me mantengo firme ante la adversidad, voy a ver la mano de Dios a favor de mi vida. Que aunque la noche sea oscura, yo sé, que estoy seguro que a las 6 de la mañana el alba brillará, el sol saldrá y Dios obrará a favor de mi vida. ¿Qué pudiéramos decir en el Nuevo Testamento de Jesús hablando? En Juan 16:21, cuando Jesús dice: la mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de haber traído a un hijo a la tierra. Y por eso usted ve que muchas mujeres, cuando están en los dolores de parto, dicen: no tengo más, me quedo con un solo. Ya no hay un muchacho con este solo. Y cuando da luz y recibe la cría, hermano, dice la Biblia, se le olvida. Y por eso a los 2 o 3 años vuelven los malestares y vuelve de nuevo a estar encinta. El mismo Jesús habló acerca de eso, de que todo dolor, toda transición será pasajera. El objetivo es que no nos haga detenernos en nuestro avanzar, que en medio de ella nuestra fe no se vea ahogada por las presiones que las dificultades puedan hacer, sino que podamos entender que la Biblia habla que toda adversidad, hermano, va a pasar, que no es eterna y que si nos mantenemos, Dios nos va a dar la victoria. El apóstol Pablo habla de esto mismo en 2 de Corintios 4:17, cuando dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en cada uno de nosotros más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, lo que hoy estoy viviendo, no sé lo que tú estás atravesando, no sé lo que tú puedes estar viviendo, pero esta leve tribulación, dice el apóstol Pablo, momentánea, pasará. Pero el peso de gloria que Dios traerá si te mantienes firme, si puedes resistir. Y cuando hablamos de resistir, no se está hablando de mi fuerza. Porque Dios le dijo a Pablo: ¿tú sabes dónde se manifiesta el poder mío en tu vida? Mi poder se manifiesta en tu vida, no cuando tú eres fuerte, sino cuando tú eres débil. Cuando tú eres débil, pero te mantienes firme. Débil significa que en medio de la adversidad no estoy confiando en mi fuerza, sino que vengo delante de Dios y le digo al Señor: Señor, ayúdame tú, sosténme tú, sé tú mi fortaleza. Entonces el apóstol Pablo habla de esa leve tribulación, de esa tribulación leve que va a pasar, pero que una vez pase, no sea como el huracán, que cuando pase por su paso deja muchos árboles en el piso
Pero ojo, no todos han caído. Hay algunos que están firmes. El remanente se mantiene firme. El remanente soporta, porque su fortaleza es Dios. Sabe que la palabra dice que Dios no te va a dar una carga que tú no puedas llevar. ¿Sabe qué significa eso? Que todo, absolutamente todo lo que pueda acontecer en nuestra vida es porque Dios ya midió, pesó nuestra capacidad y sabe que nosotros podemos resistir. Debo de cambiar mi vocabulario. Debo de dejar de decir a Dios, Señor, yo no puedo. No, si Dios permitió que algo llegara a tu vida, es porque ya Dios sabe que tú tienes la capacidad para tú poder soportarlo. Entonces, en vez de sentirte triste, si la opresión tuya es grande, mejor regocíjate que tu capacidad de resistencia es así mismo de grande que el problema fuerte. Tienes un problema fuerte, entonces tienes que darte cuenta que la capacidad que tú tienes no es pequeña, es fuerte. Por tal motivo necesito entender que el llamado de Dios para nuestras vidas es formar parte de un remanente, que es lo que pese a todo mantiene la obra de Dios erguida, fortalecida, porque es ahí donde Dios manifiesta su gloria. Es ahí donde Dios manifiesta su poder. Salmo 126, 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y aquí es donde está el problema, donde muchos han dejado de formar parte del remanente. Salmo 126, 6. La Biblia declara cómo es que es el remanente. El remanente, ¿cómo es? Irá andando y llorando. Andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y es aquí donde muchos dejan de formar parte del remanente. Porque hay quienes cuando viene la presión hacen un stop en su vida. Cuando viene la adversidad, frenan su vida. Dejan de andar. Ponen un pare. Pastor, necesito un año sabático. Tengo que estar en descanso. Es el error más grande de cada creyente, es detenerse. La Biblia habla cómo anda el remanente. El remanente anda, irá andando ¿y qué? ¿Sabe qué significa? Que cada paso va a costar. Cada paso va a doler. Cada paso va a exigir de cada uno de nosotros. Pero el remanente es de esa manera que camina. Porque el remanente va abriendo camino confiando en Dios. Irá andando y llorando. Cuando la opresión viene, lo primero que llega a la vida de alguien es: me detengo. Hago un paro. Pido un receso en el ministerio. Pido un receso donde estoy trabajando espiritualmente. Hago un paro de mi vida. Pastor, tengo demasiados frentes abiertos. Tengo demasiadas cosas inconclusas. Ok. Y dentro de todas las cosas inconclusas, la única que vas a detener es la de Dios. Porque sigues trabajando, sigues pagando las deudas, sigues haciendo todas las cosas. Ojo, ojo, la vida no se detiene. La vida es algo continuo. Inclusive nuestras propias células en el cuerpo nacen y mueren, y vuelven y nacen y mueren. La vida no se detiene. Necesitamos saber que cuando hay una adversidad y lo primero que llega a mi vida es parar lo de Dios, ojo. Ojo, esa es una alerta para yo saber que algo está ocurriendo, porque la Biblia habla que irá andando y llorando. En otras palabras, vamos a continuar. En otras palabras, esta obra no
En otras palabras, vamos a avanzar pese a todo. No importa lo que venga, no importa lo que se levante, aunque estemos llorando, las mismas lágrimas van a ser el mismo abono y la misma agua que va a regar la tierra donde nosotros estamos caminando y estamos sembrando. Eso es lo que la palabra declara acerca del remanente. Irá andando y llorando. ¿Cree usted que para aquellos que eran del remanente en Israel, que estaban en cautiverio, las cosas eran fáciles? Habían adversidades, habían dificultades, habían problemas, pero pese a todo ellos tenían la promesa de parte de Dios de que Dios obrará. Es igual que nosotros. Hoy en día lo que estamos atravesando, la palabra declara, hermano, que estamos en la noche, pero que el día viene, que el día va a llegar, que lo que estamos pasando no va a ser eterno, sino que Dios va a llegar el momento que nos va a dar la fortaleza. Pero mientras tanto, la Biblia me dice que yo no voy a detenerme. La Biblia me dice que yo voy a continuar. La Biblia me dice que yo voy a seguir. La Biblia me dice que nada va a pararme. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que pone la mano en el arado no es digno de mirar donde, de mirar atrás. Entonces yo he optado por un camino de gloria, de excelencia, de bendición. Y mis manos están puestas en el arado. Por tal motivo, nada me va a detener. Nada me va a frenar. Nada va a hacer que yo baje mis defensas y que yo deje de hacer lo que Dios ha determinado para mi vida. Y hay algo muy importante, que mientras tú vas andando y llorando, sin detenerte, oye lo que la Biblia habla. Irá andando y llorando el que lleva ¿qué? La preciosa semilla. Ahora la Biblia le da un matiz diferente, porque semilla es semilla. Semilla para sembrar, te la siembra y sale un árbol, semilla es semilla. Pero cuando tú te esfuerzas, cuando tú no te detienes, cuando nada te frena, la Biblia dice que tu semilla toma un valor diferente. Ahora tu semilla es una preciosa semilla. Toma peso, toma validez. Y por eso usted ve que mientras usted anda y llora y avanza, la preciosa semilla es como la multiplicación. Que la multiplicación al inicio es corta. 1 por 1, 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3. Qué cosa más lenta. Pero cuando vamos 10 por 10, 10 por 1000, 10 por 2000, la multiplicación al inicio es lenta. Pero después que coge su ritmo, hermano, no la detiene nada. Por eso es que hay que avanzar, hay que andar. No te puedes detener. No te puedes detener. Y la Biblia te dice cómo es el camino. El que está llorando no está contento. El que está llorando está sintiendo que es abriendo la tierra que anda. Pero ¿qué dice la Biblia? El que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir ¿con qué? Con regocijo. ¿Trayendo qué? Trayendo sus gamillas. Nuestra recompensa es grande. Salmo 126, verso 1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, de los escogidos, del remanente, seremos como los que ¿qué? Como los que sueñan. Usted se ha puesto a pensar lo que la Biblia dice, seremos como los que sueñan. Cuando habla de sueño, no está hablando de nada malo. Porque un sueño malo no es sueño, es pesadilla. Cuando tú sueñas algo feo, ¿qué tú dices? ¿Tú ves qué? Una pesadilla. Pero cuando habla de sueño, es que está soñando algo bueno. Y lo más grande del sueño, no sé si a usted le ha pasado, es que en el sueño no hay limitaciones. En un sueño usted puede hacer de todo. En un sueño usted puede hacer absolutamente de todo. No hay ningún tipo de limitación.
En un sueño puedes estar pobre y puedes soñar que eres multimillonario. Porque en un sueño tu imaginación está libre. No hay nada que la detenga. No hay nada humano que le ponga, porque tú estás durmiendo, estás tranquilo. Tú sueñas que te compras algo y eso es sencillo. Tú vas y sin tú saber de dónde, el bolsillo tuyo está lleno de dinero. O simplemente andas con la chequera. ¿Cuánto cuesta eso? Tanto. Saco el cheque, lo firmo, tenga y lo compro. Y el otro día te levantas, estás buscando qué es lo que fue que compraste de tantas cosas. O sea, un sueño no tiene limitación. Y Dios dice, cuando tú aprendes a caminar delante de mí en fidelidad y que aprendas que nada te puede detener, que aunque venga adversidad, que aunque venga lo que se levante, tu convicción te ayude a perseverar, a mantenerte caminando a paso firme, aunque sea lento, pero sin detenerte. Dios dice, tú serás como los que sueñan. Como los que sueñan, que no va a haber limitación. ¿Alguien quiere ver una manifestación en la Biblia de lo que es un sueño hecho realidad? ¿Quiénes quisieran ver? Llaman a Jesús. Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo. Jesús tuvo tiempo suficiente para llegar donde Lázaro mientras todavía estaba vivo. Sin embargo, dentro del propósito, Jesús no quería sanar a Lázaro, porque el propósito no era sanarlo, el propósito era resucitarlo. Si le sanaba, eso era un sueño normal, algo que tú sueñas sin mucha extravagancia. Una sanidad comparado a una resurrección. Esas son cosas mayores. Jesús no, en su propósito no era sanar a Lázaro. Su propósito era resucitar. ¿Ven cómo de una sanidad podemos recibir una resurrección? Ahora imagínate, Dios te dice, serás como los que sobreviven. Hoy te dedico esta mañana. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Observa tu vida. Observa tu vida. Y quiero que traigas a tu mente una fecha, una sola fecha, 17 de marzo del año 2020. Cuando nosotros iniciamos todo este proceso, todo esto que hemos atravesado en estos casi 2 años, cuando el presidente de nuestra República Dominicana anuncia que iba a haber un cierre en el país, 2019, 17 de marzo de 2019, 2020, cuando hubo un cese de todo, 2020. Ahora quiero que tu mente vaya ese día. El país entero estaba esperando la noticia. Nuestro presidente iba a hablar. Y el presidente anunció que iba a haber un cierre en el país. Vino una incertidumbre, vino cuantas cosas a la mente de cada uno de nosotros. Perfecto. La pregunta es la siguiente. A casi 2 años después de eso, 1 año y 6 meses, 8 meses, 9 meses, ¿cómo está tu vida? ¿Has avanzado? ¿Sigues avanzando? ¿O te quedaste estancado? No mires al que está al lado, simplemente mírate tú mismo y respóndete tú esta pregunta. Desde ese momento al día de hoy, donde han pasado alrededor casi ya
de 1 año y 8 o 9 meses. ¿Cómo está tu vida ahora mismo espiritualmente? Esto que has vivido, ¿te ha detenido? Esto que has vivido ha hecho que tu fe haya menguado. Esto que hemos vivido te ha apartado del Señor, te ha mantenido firme. ¿Qué ha pasado con tu vida? Esa es una respuesta que cada uno de nosotros puede responder, porque estoy hablando de su vida. Yo puedo ser y responder por la mía, por la suya va a responder usted. Así que levanta tus manos al cielo. Y conforme a lo que has vivido, no a lo que vas a vivir, no, conforme a lo que has vivido, ten pendiente que en la gracia no hay ley, pero en la ley hay gracia. Y la voluntad de Dios en este tiempo no es señalarte, no es simplemente decir dónde tú estás, te quedaste atrás. No, la intención de Dios no es esa. Hay un tiempo de gracia en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque hay un pueblo que pese a toda esta adversidad ha continuado avanzando. Y hay una apertura de gracia de parte de Dios para que todos aquellos que han quedado rezagados puedan ponerse en la línea juntamente con aquellos que han avanzado. Es simplemente reconocer. Si yo he sido uno de los que me he quedado atrás, no voy a buscar excusa. No voy a decir la excusa mía es la pandemia, porque la excusa no es la pandemia, porque la misma pandemia ha atacado a todo el mundo. ¿Y por qué otros están firmes y tú te has debilitado? Entonces el problema no es la pandemia. Alguien puede decir, pastor, en la iglesia. No, tampoco en la iglesia, porque dentro de la iglesia hay muchos que han avanzado y han crecido y están en la misma iglesia, están recibiendo las mismas palabras, están yendo a las mismas actividades. ¿Y por qué unos han seguido y otros no? Entonces no es un asunto de la iglesia. Alguien puede decir, no es un asunto del pastor. No, no es un asunto del pastor, porque el pastor predica el mensaje para todos iguales. Y tanta responsabilidad tiene el pastor para pararse aquí, para preparar su mensaje, para poder traérselo a usted, como la misma responsabilidad tiene también usted de venir a escucharlo. Es una responsabilidad compartida. Mi responsabilidad es prepararlo y traérselo a usted una palabra de Dios. Pero la responsabilidad suya es venir a esta casa para poder escucharlo. Entonces la responsabilidad es mutua. Entonces el problema no es del pastor, porque hay otros en la iglesia que han recibido el mismo mensaje y han avanzado. ¿Por qué tú te has quedado atrás? Pastor, es que la situación económica. No, porque tú no has sido el único que está atravesando este problema. Todos lo hemos atravesado. Tú no eres el único que te ha quedado desempleado. Muchos se han quedado desempleados. ¿Y por qué algunos desempleados están firmes y han podido avanzar? Entonces el problema no es ni la pandemia, no es la iglesia, no es la dificultad económica. El problema es que si tú te has quedado atrás, necesitas reconocer que el problema ha sido tú. Necesitas saber que eres tú el que ha fallado. Necesitas saber que eres tú el que ha bajado la guardia. Necesitas dejar de culpar a los demás y mirar y decir, Señor, yo he fallado. Yo he permitido que todo esto haya golpeado mi vida y toda esta adversidad me haya desenfocado. Y yo, Señor, quiero ir al paso que da tu iglesia. Eso es lo que Dios anda buscando, amado. El propósito de Dios no es señalar nuestra vida. Estás mal, te has quedado atrás. No, el propósito de Dios es tenderte la mano y decirte, estás atrás, yo estoy aquí. Quiero ayudarte, quiero tomar tu mano, quiero levantarte y quiero llevarte al paso del remanente que se ha mantenido firme. Porque donde hay alguien que crea que todavía se puede, aunque sea uno, Dios con ese uno, Dios va a trabajar. Y con ese uno, las cosas van a funcionar. Así que levanta tus manos ahí donde estás. Y una oración de sinceridad delante del Padre. Dile, Señor, siento que mi vida se ha quedado atrás. Culpable no hay otro. Culpable he sido yo. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ven. Y Pedro sale de la barca y comienza a caminar encima de las aguas. Y en un momento quita la mirada del Señor. Y cuando quita la mirada del Señor comienza a hundirse.
mientras su mirada estaba puesta en el Señor, no se estaba hundiendo. Identifica en qué momento tu mirada se pudo apartar de tu Dios. Este es un tiempo de tú pedirle perdón a Dios si has fallado, si no has actuado correctamente, si sientes que los problemas te han agobiado tanto, el estrés de todo esto que hemos vivido te ha golpeado tanto, que tu fe está abrumada. Dile al Señor, como le dijo aquel hombre: Señor, ayuda mi fe, pero no me desampares. Levanta tus manos al cielo. Y conforme a lo que tú has estado viviendo, yo quiero que en estos 30 segundos tú puedas hablar sinceramente con el Padre. Puedas hablar sinceramente con Dios. Y puedas decirle al Señor: Señor, yo he fallado. Si he sido uno de los que ha fallado, aquí estoy, reconozco mi falta. Pido que tu sangre cubra, limpie mi vida, Señor, de todo pecado. Escribe mi nombre, ayúdame, restáurame, transfórmame, cámbiame, socórreme. Llévame al paso en que va el remanente. Llévame al lugar en el que el remanente está. Y fírmame ahí, Señora, fírmame ahí, para que yo pueda estar firme delante de tu presencia. Si has hecho esta oración, pido al Padre Todopoderoso que te cubra. La unción de Dios te fortalezca. Su gracia, su Espíritu Santo esté sobre tu vida de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos. Brian, ¿conoces al Señor?